Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos el día de hoy con una amiga muy querida. Este es un nuevo episodio del canal en el cual vamos a hablar todo sobre medicina del trabajo y ambiental. Está con nosotros la doctora Aide Rodríguez Jiménez, la cual es especialista en medicina del trabajo y ambiental. Buenos días, Aide, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Pablo. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bien, excelente, excelente. Me encanta tu actitud. Oye, pues para que la gente te conozca, voy a dar un pequeño intro, ¿va? Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene un diplomado de salud en el trabajo por la unidad de posgrados igual de la UNAM, es especialista en medicina del trabajo y ambiental en el Hospital Central del Sur de alta especialidad de Pemex. Es titulada con mención honorífica y premiada por la segunda mejor tesis en investigación. Ella también es especialista en gestión a la salud y bienestar corporativo por la unidad Anáhuac. Asimismo, también tiene especialidad en seguridad e higiene industrial por la Universidad del Valle de México. Actualmente está terminando la maestría en dirección y gestión de instituciones de salud por la Universidad Anáhuac y trabaja en Petróleos Mexicanos en el Hospital Regional de Villahermosa en Tabasco. Es tu currículum bastante impresionante, eres bastante joven y tienes un currículum muy amplio. Muchas felicidades, Aide. Muchas gracias por lo de joven. Pues vamos a iniciar con las primeras preguntas que son muy importantes y para entender sobre todo la importancia de tu especialidad. Muy bien. ¿Qué es la especialidad de medicina del trabajo y ambiental? Porque realmente es algo que muy pocas personas, incluso médicos, saben que existe, ¿no? Así es, Pablo. Fíjate que esa pregunta siempre me la hacen. Tú como médico lo sabes, que la gente te pregunta, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues soy médico. Ah, qué padre. ¿Y qué especialidad tienes? Siempre es la pregunta que viene ligada con la anterior. Y a los médicos del trabajo nos pasa esto. Siempre decimos, soy médico del trabajo y ambiental. Y toda la gente, incluso como tú dices, compañeros médicos dicen, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Entonces, me gusta hablar siempre de cuál es la medicina del trabajo porque es una especialidad sumamente importante, ya que todos nosotros somos trabajadores, entonces esa es nuestra población de estudio. Y te voy a decir lo que es la medicina del trabajo y también lo que no es, porque hay también mucha mala comprensión al respecto, no solamente de la gente que está involucrada en este ramo, sino incluso de la gente que se dedica a esto. Es muy confundida la medicina del trabajo con la salud ocupacional. Son dos cosas que son hermanas, pero son diferentes. Entonces, primero, la salud ocupacional es una entidad multidisciplinaria que se encarga de otorgar al trabajador el máximo estado de bienestar o el mejor estado de bienestar posible, físico, mental y social. Por lo tanto, en la salud ocupacional entran disciplinas como la medicina del trabajo, la psicología, la ergonomía, la higiene industrial, la seguridad industrial, de la nutrición, la medicina deportiva, etcétera. Son muchas disciplinas que en conjunto forman una entidad que es la salud ocupacional, que el objetivo es darle al trabajador el mejor estado de bienestar global. Ahora, la medicina del trabajo es parte de esta salud ocupacional y la medicina del trabajo se encarga específicamente de estudiar la relación salud-enfermedad, trabajo-daño. El proceso salud-enfermedad, trabajo-daño. ¿Qué es esto, Pablo? El proceso salud-enfermedad, trabajo-daño es que tú tienes una persona, en este caso un trabajador, que es totalmente sano y a través de su historia laboral se podría o se puede exponer o se expone agentes y factores de riesgo dentro del ambiente de trabajo que pudieran llevarlo a un proceso de enfermedad. Entonces, este proceso de que tenemos un trabajador sano, que tenemos un trabajador enfermo, hay estados patológicos, fisiopatológicos que nosotros, los médicos de trabajo, estudiamos y detectamos, o más bien nuestra responsabilidad es detectarla, es hacer medidas de prevención y conocer cuál es este proceso por el cual el trabajador puede pasar de un trabajo a un daño. Eso es la medicina del trabajo. Excelente, muy bien descrito. También tenemos otra pregunta muy común, ¿qué es la vigilancia de la salud laboral?
o en qué se basa eso? Mira, la vigilancia de los trabajadores es nuestro ejercicio diario como médicos del trabajo, porque como ya te dije, estudiamos este proceso de salud y enfermedad. Sabemos que para este proceso en el ambiente laboral hay agentes y factores de riesgo en el ambiente de trabajo. Agentes es todo lo que podemos medir, lo que podemos ver y lo que podemos tocar, como puede ser los factores físicos, como el ruido, las vibraciones, las radiaciones, como es tu caso como radiólogo, que te expones a radiaciones ionizantes. Bueno, esos son los agentes físicos. Hay otros tipos de agentes, como los químicos, los gases, los vapores, los polvos, etc. Y los factores de riesgo son cosas que no podemos ver, que no podemos medir. Bueno, sí hay formas de medirla, pero más bien es algo que no es tangible, como son los riesgos psicosociales, el estrés en el trabajo, la monotonía, el trabajo repetitivo, etcétera. O los riesgos ergonómicos, que ahorita con el trabajo desde casa, pues mucha gente lo notó, problemas de ergonomía, es decir, cómo se diseña un puesto de trabajo para un trabajador, esa es la ergonomía. Entonces, la vigilancia de la salud se trata de conocer cuáles son estos agentes y factores de riesgo dentro del ambiente de trabajo y cómo o de qué manera voy a estudiar al trabajador para detectar de manera temprana cualquier manifestación o cualquier fisiopatología de una enfermedad antes de que se presente. Nosotros no estamos para detectar enfermedades, estamos para detectar esos procesos patológicos antes de que la enfermedad se presente y hacer acciones para que la enfermedad no se presente, porque lo que nuestro quehacer diario es preservar la salud de los trabajadores. Entonces, la vigilancia de la salud se basa en eso, en que nosotros tenemos que diseñar la vigilancia de la salud para cada tipo de trabajo. No es lo mismo hacer la vigilancia de un minero, de un oficinista, de un radiólogo, porque los agentes a los cuales están expuestos son totalmente diferentes. Y ese es un error que sucede mucho en la industria, que el diseño a la vigilancia de la salud se hace todo parejo. Vamos a hacerle audiometrías a todos los trabajadores, aunque sean de oficina. Vamos a hacerles radiografías a todos, aunque no tengan movimiento de cargas. Vamos a hacerles a todos química de 80,000 elementos o mediciones de plomo en sangre, aunque no tienen nada que ver. Entonces, eso es un error, porque aparte de que estás desorientando la vigilancia de la salud, estás utilizando de manera no óptima los recursos de la empresa donde estés o de la institución donde te encuentres. Entonces, la vigilancia de la salud se trata de eso, de identificar agentes y factores de riesgo, de formar grupos de exposición homogénea, es decir, que su exposición se parezca de tal manera que tú vas a hacer el diseño de esa vigilancia para ese grupo de trabajadores. Y finalmente, pues la detección de cualquier estado patológico, de enfermedades y hacer recomendaciones para que esto ya no suceda. Oh, perfecto. Tocaste algo importante, ¿no? O sea, después de cierto tiempo, uno como trabajador, y esto es en todos los niveles socioeconómicos, después de cierto tiempo trabajando, llega un desgaste natural en la cual pues el trabajador o uno como trabajador, pues ya está, digamos, hasta la madre del trabajo o de tu jefe, ¿no? O sea, ya no lo soportas. ¿Tú entras en ese sentido o cuál sería tu función en este caso? Porque es algo muy común, ¿no? ¿Cuál sería tu función en este caso? Digamos, yo voy a consulta y digo, hoy estoy hasta la máxima capacidad de mi jefe. ¿Qué puedo hacer? ¿O cómo? Sí, mira, como nosotros participamos dentro de los grupos multidisciplinarios de salud ocupacional, en cualquier empresa donde te ubiques, a veces te toca hacerlo y a veces te toca hacer la recomendación o la señalización del problema para que se pueda hacer una estrategia de cambio. En este caso que tú mencionas, que es algo bien común, el estrés en el trabajo, la falta de reconocimiento, etcétera, tú como médico del trabajo tienes que identificar a través de tus exámenes periódicos, de las consultas, de lo que te manifiestan tus trabajadores. Y entonces tú empiezas a detectar un problema. Empiezas a detectar, bueno, aquí este trabajador viene 3 veces a la semana por dolor de cabeza o tensión muscular en los hombros, o ya faltó mucho, o yo estoy teniendo en este departamento mucha gente que está faltando sin razón aparente o que se incapacitan o algo. Entonces tú tienes que echarte un clavado y ponerte a investigar, a ver, ¿por qué hay mucho ausentismo en esta área laboral? ¿O por qué hay mucho presentismo, que es otra situación que pasa mucho? Gente que no falta a su trabajo, pero que está ahí y no hace. Y no es que no haga porque sea flojo,
sino que a veces cuestiones del ambiente laboral no le permiten desempeñarse adecuadamente. Lo que se llama horas nalga. Exactamente, lo que se llama horas nalga. Ajá. Ese es el presentismo. Gente que está y no está, o está y no está dando su máximo desempeño. Entonces tú tienes que ponerte a averiguar y entonces hablas con los trabajadores, detectas que hay un problema organizacional o de ambiente de trabajo o de calidad y entonces siempre tenemos que buscar la manera en la cual, número uno, hacer una detección o medirlo o hacer cierta graduación. Entonces utilizas, en este caso de los factores psicosociales, utilizas instrumentos. Existen muchos instrumentos que pueden o no estar validados para la población, pero tú puedes validarlos y entonces aplicarlos. Si aplicas, por ejemplo, un cuestionario de ambiente de trabajo, hay cuestionarios muy largos, hay otros más sencillos que te dicen, bueno, tu ambiente de trabajo está dañado porque hay un mal liderazgo por parte de la línea de mando. Entonces tú ya con esos resultados se los presentas ya sea a la gerencia o a la línea de mando o a quien pueda hacer algún cambio, le vas a decir, este es un problema y esta es mi recomendación. Cuando tú vas al médico con algún problema de salud, el médico te da una receta. Te dice, vas a tomar esta pastilla cada 8 horas por tantos días. Nuestra prescripción son recomendaciones para la organización. A ver, en este departamento hay presentismo y detectamos que es un problema de liderazgo. Entonces hay que hacer difusión o capacitación en liderazgo, ya sea para la línea de mando o para todos los trabajadores o acciones diferentes para cada nivel dentro de la organización para que el ambiente o el clima de trabajo mejore. Y esto siempre las recomendaciones se van a traducir en un mejor desempeño de los trabajadores y esto siempre se va a ligar con una mejor productividad y mejor rendimiento para las empresas. Entonces siempre las recomendaciones son un ganar-ganar. Sí se requiere inversión, pero siempre el beneficio va a ser para ambos lados. Sí, porque si estás a gusto en tu trabajo y eres reconocido, se reconoce tu trabajo, tienes un buen líder más que un jefe, obviamente hasta con gusto va uno a trabajar e incluso se la pasa mejor uno en el trabajo que en su propia casa, ¿no? Sí, así es. Y aparte, pues todos estamos en el trabajo mínimo 8 horas y realmente hay quienes están muchas más horas. Bueno, en México sí es más de 8 horas, ¿no? O sea, prácticamente claro, son muy pocos los trabajos que se trabajan solamente 8 horas. Prácticamente claro, hay personas que están más de 12 horas trabajando, ¿no? Continuamente. Así es. No sé si tengas, ¿cuánto trabaja normalmente un trabajador mexicano promedio? Bueno, fíjate que exactamente el dato no lo traigo, pero somos de los países que más trabajamos, más horas al año trabajamos y más días al año laboramos. Estamos más o menos entre, si no mal recuerdo, como en el tercer lugar o entre el tercer y quinto lugar de los países que más trabajan en Latinoamérica y en el mundo. Entonces eso habla mucho de cómo se organiza el trabajo en México y también parte de la cultura de, como tú bien lo mencionaste, las horas nalga o el presentismo, donde en otras culturas o en otros países trabajan 4 o 3 veces a la semana y trabajan menos horas, pero esas horas son 100% productivas y entonces se ve que no hay necesidad de estar 8 horas. Bueno, pero también eso, a veces hay que ser honestos y nos faltaría mucha cultura, ¿no? Porque sí, tanto el jefe a veces es muy agresivo y quiere exprimirte, tanto el trabajador hacemos todo lo posible por no trabajar. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que en México, desgraciadamente, no estamos acostumbrados a hacernos responsables de nuestra vida y de nuestro trabajo. Siempre le echamos la culpa a alguien más o esperamos que alguien más digamos, tome las decisiones por nosotros, ¿no? Entonces, a veces vemos como muy bien de, ay, fui al trabajo, pero no hice nada, ¿no? Y te sientes orgulloso. Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Porque has perdido un día de una vida laboral tuya en la cual no has hecho nada productivo. Pero es difícil implementar estas estrategias en México, o cuál es nuestro principal problema, por lo cual realmente no podemos implementar esas cosas que tú dices que se pueden hacer en otros países, ¿no? Fíjate que es una pregunta bien interesante y muchas de nuestras recomendaciones como médicos de trabajo lo que requieren es un cambio de cultura.
Entonces, eso es lo más difícil de lograr, el cambio de cultura, porque realmente tú te le tienes que cambiar el chip al trabajador, a los jefes, a la empresa, para poder hacer estas modificaciones. Sí se puede, pero tú lo que necesitas, por ejemplo, en este tipo de trabajadores que están orgullosos de ir a presentarse y que no hicieron absolutamente nada durante la jornada, tú lo que tienes es que motivarlos, porque seguramente su trabajo es monótono, seguramente son trabajadores que están poco reconocidos y seguramente económicamente no les estás ofreciendo lo que es necesario para un mejor bienestar o para tener una motivación y poder aspirar al siguiente nivel. Hay una teoría de necesidades, la pirámide de Maslow, que nos dice que nosotros primero tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas, que son alimento, vestido, refugio, etcétera. Una vez que tú ya sustituiste estas, entonces pasas al siguiente nivel, que es educación, es entretenimiento, etcétera. Y después pasas al siguiente nivel que, bueno, ya es un poco más de buscar algo más allá, fuera de ti, o algo más allá, o dar algo, aportar algo a la sociedad, o cultivarte más como persona, cultural, etcétera. Y desafortunadamente muchos trabajadores en nuestro país no logran con el trabajo satisfacer las necesidades básicas. Ajá. Entonces, difícilmente van a poder pensar en, ay, bueno, ¿cómo voy a hacer para poder optimizar mi trabajo, o ser más productivo, o sentirme animado, si ni siquiera le alcanza, o para sostener a su familia y pagar el transporte para ir al trabajo? Entonces, esa parte sí es, si bien es de uno, también hay parte de responsabilidad en cómo se organiza el trabajo en México. Si nosotros tuviéramos esta cobertura de necesidades, ahora sí puedo pasar a la siguiente fase. A ver, yo como empresa, ¿cómo voy a motivar o cómo voy a incentivar a mi trabajador a que venga contento a trabajar? Hay empresas que tienen estrategias muy sencillas o que nos parecen muy básicas, pero hacen totalmente una diferencia, como puede ser ponerles un comedor. El trabajador ya no tiene que preocuparse por traer comida de su casa o por salir a comprar, y va a salir a comprar cosas que son poco saludables para el trabajador, que a la vez tener una mala alimentación le va a producir o le va a causar tener una baja productividad. Tú le pones un comedor donde aparte a lo mejor le cobras la comida, pero se la vas a cobrar a un precio muy económico. El trabajador se va a sentir tranquilo en ese sentido. Aparte, tú le puedes controlar de alguna manera la nutrición para que tu trabajador tenga un adecuado desempeño y se mantenga sano. Y el trabajador se va a sentir cuidado. Y ese sentirse cuidado y reconocido, además, va a hacer que sea más productivo en su trabajo. Cosas muy sencillas. Oye, es increíble eso, esa cosa no había dimensionado, que el comedor es importante, ¿eh? Porque tienes mucha razón. Generalmente, pues vivimos o trabajamos en lugares muy, muy alejados de nuestra casa. Entonces, tenemos que buscar un lugar donde comer. Y generalmente lo que encuentras alrededor de tu trabajo son puras cosas chatarra, puras cosas que a la larga te van a perjudicar, te vas a sentir más depresivo, vas a estar más con un sobrepeso, vas a estar malnutrido y te va a generar mucha infelicidad. Es un muy buen dato, doctora. Y yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, mi jefa o mi jefe es una persona muy poco proactiva, no es ordenada y tampoco me genera confianza, ni me estimula, ni agradece el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Qué puedo hacer yo como trabajador para no sentirme tan mal? Además, no puedo dejar mi trabajo porque si lo dejo, quedo en la ruina o en la calle y no tengo ni para comer. Entonces, ¿qué recomendación nos puedes dar para nosotros generar un poco más de felicidad en el trabajo y que no sea tan pesado, independientemente de que nuestro jefe o jefa inmediata no sea, digamos, la adecuada? Mira, cuando nosotros estamos trabajando dentro de una organización o dentro de nuestra institución, afortunadamente, estas grandes empresas van a buscar la manera de presentar ciertas certificaciones o ciertas acciones o demostrar ciertas acciones dentro de varios rubros laborales, en este caso el clima laboral. Entonces siempre hay encuestas, siempre se generan encuestas que a lo mejor uno dice, ay, pues eso para qué, yo ni lo contesto, hay muy poca participación, etcétera. Entonces, si nosotros participamos dentro de estas, se pueden hacer notar estas deficiencias que hay dentro de la organización. Esta es una cuestión sumamente administrativa y tiene que ser un administrador con un muy buen ojo para lo que comentábamos al principio, de detectar
que hay una baja productividad en el departamento y entonces ponerse a ver, ok, ¿por qué? Obviamente, pues siempre en las empresas hay órganos de control interno donde uno puede hacer como ciertas observaciones, quejas o demandas o recomendaciones como trabajador y tienen que ser escuchadas o tienen que ser analizadas y decir, a ver, ¿qué está pasando en esta área? Y obviamente pues ya de manera muy individual, ya es como sin interacción con la línea de mando o con los compañeros o con alrededor, es hacer estilos de afrontamiento. Todos tenemos en la vida estilos de afrontamiento a los problemas, al estrés, a la tensión. ¿Qué son los de afrontamiento? La manera en la que tú haces frente a las adversidades, a las dificultades, a los problemas. En este caso, por ejemplo, para el estrés laboral hay gente que tiene malos estilos de afrontamiento y definitivamente se quema y ya no, y llega a su punto máximo de resistencia y termina tronando. Y hay gente que tiene muy buenos estilos de afrontamiento, que son, pues sí son parte personales, pero se pueden cultivar. Y actividades que te brinden a ti las endorfinas suficientes como para que estos problemas dentro del trabajo, dejarlos solamente en el trabajo y no llevártelos a casa. Como Entonces, ¿cuáles serían directamente lo que nos recomiendas personalmente para no sentirse tan mal en el trabajo cuando tienes que ir prácticamente obligatorio, ¿no? No te gusta tu trabajo y aparte no te gusta el trato que te dan, ¿no? De manera personal o fuera del trabajo, lo más esencial es saber desconectarse del trabajo, hacer una diferencia entre este es mi trabajo y estos son los problemas y saber desconectarse al momento en el que tú sales. Respetar tus horarios laborales, porque ese es tu derecho. A veces, pues sí, uno se tiene que quedar más tiempo, pero que no sea como lo usual. Y una vez que tocas la puerta, que estás en la puerta, pues realmente desconectarte. Ahorita, y también derivado de la pandemia, hay esta situación en que la gente no hace una diferencia entre qué tanto tiempo tengo que estar disponible para mi empresa y entonces están todo el día en el teléfono, les están marcando, les piden información, contestan correos, etc. Entonces, hacer esta desconexión es sumamente importante porque si no, entonces nunca sales del rollo de que estoy en el trabajo, me están presionando, está ocurriendo esto y no descansas. Y claro que va a tener un efecto dentro de tu estado anímico y de tu salud. Yo he visto actualmente desde la pandemia personas que no eran tan infelices en su trabajo, les gustaba ir, eso sí, se desconectaban, digamos, trabajaban 12 horas, ¿no? Entraban a las 7 de la mañana y salían a las 7 de la noche. Pero 7:02 ya eran libres, ya podían hacer sus demás cosas en el tiempo que les quedaba. Pero actualmente les mandan trabajo incluso a las 10, 11 de la noche y ellos tienen que contestar. Y obviamente la felicidad disminuye mucho. Dime, eso de que las empresas te estén mandando mensajes por WhatsApp o tu jefe o jefa te estén mandando mensajes por WhatsApp en horas de ya no laborales, ¿está penado? ¿Está correcto? ¿Hay algún castigo? Mira, todos como trabajadores tenemos de nuestro lado la ley y existe normatividad que nos protege. En primer lugar está la Ley Federal del Trabajo, donde claramente indica que hay una jornada de trabajo y esa jornada debe de ser respetada. Tenemos las normas oficiales mexicanas que les dicen a las empresas cómo deben de proteger a sus trabajadores ante estos agentes y factores de riesgo. Y recientemente salió, tiene pocos años que se emitió la norma 36 sobre riesgos psicosociales, donde viene un poco sobre los agentes psicosociales en el trabajo, el estrés en el trabajo y que las empresas están obligadas a medirlo y a modificarlo en caso de que sea necesario. Pero también viene o está en puerta o se está gestando derivado precisamente de esta pandemia normatividad sobre el teletrabajo. Ya hay recomendaciones, ya hay expertos que hablan mucho sobre el caso porque esto fue algo que saltó y que no teníamos, sí teníamos idea de que existía, era un problema, pero no estaba tan a la vista como lo es ahora y derivado de la pandemia. Entonces, la pandemia trajo nuevos estilos de trabajo, estilos que son totalmente atípicos, pero también eso crea una necesidad por parte de los profesionales de salud ocupacional de crear estrategias y de los gobiernos de crear normatividad que protejan sobre de esto. Entonces sí,
Ahora, actualmente hay solamente recomendaciones, pero se va a venir una normatividad al respecto. Entonces, lo más correcto sería, uno como trabajador, es quejarse ante el patrón, quejarse ante tu jefe inmediato y hablar sobre los problemas que tenemos, o sea, no callarnos, ¿no? Tendríamos que, por lo visto, o sea, nadie nos va a venir a cambiar las cosas si nosotros no hablamos y no exponemos nuestros problemas, ¿no? Sí, es diálogo, hay que establecer un diálogo siempre con nuestra línea de mando o con quien tenga que ser responsable. El diálogo siempre debemos ser muy asertivos como trabajadores, porque hay veces que hay trabajadores que, bueno, hacen una queja, pero no dicen, bueno, ¿yo qué necesito de mi organización? Y a lo mejor el trabajador no está obligado a saber qué necesita, pero sí debe de saber él como persona qué requiere de su empleador para tener un mejor desempeño, para sentirse mejor o sentirse tranquilo o sentirse feliz en el trabajo. Porque no es menospreciable querer aspirar a esto. Ajá. De hecho, incluso hay empresas, te repito, que buscan certificaciones para tener una mejor vista para sus clientes o para sus inversionistas. Entonces hay empresas que se certifican en excelente lugar para trabajar o best place to work, que precisamente hablan de eso, de que hay un excelente clima laboral o que por lo menos se hacen acciones para tener un buen clima laboral, porque eso va a repercutir en la productividad de los trabajadores. Ajá. Y hoy en día hay muchos cursos donde la gente se puede ir a capacitar, a formar en estilos de liderazgo, en manejo de personal, en una adecuada administración, en manejo del tiempo, o incluso nosotros como trabajadores podemos capacitarnos en manejo del tiempo libre. No sé si incluso tú sepas, ¿no?, que hay licenciados en manejo del tiempo libre. Entonces ellos te prescriben. No sabía. Sí, entonces ellos te prescriben cuáles son las actividades recreativas, o sea, te ayudan a organizar tu tiempo de tal manera que sea tiempo productivo y que te traiga un beneficio y un bienestar físico y mental. Muy bien, Doc. Y, por ejemplo, términos generales y abstractos, ¿qué es la vigilancia y en qué consiste la vigilancia de la salud laboral, individual o colectiva? Sí, mira, la vigilancia individual fue algo vigilancia de la salud de trabajadores de manera individual fue algo que ya mencionamos sobre los grupos de exposición homogénea y el diseño de la vigilancia. Pero por otro lado está la salud colectiva o la salud de las poblaciones. De por sí, nuestra población de trabajadores, valga la redundancia, es una población, pero hay otra parte que no podemos ignorar del propio trabajador. El trabajador sí está en una empresa y está 8 horas y está en un colectivo, pero él viene de una familia, él viene de una colonia o viene de una ciudad o viene de donde además aquí en esto se expone también a otros agentes y factores de riesgo que no podemos quitarle. Ajá. Y todos nuestros pacientes pues están en la misma situación. Entonces nosotros como médicos del trabajo y ambiental estudiamos esta parte del ambiente en general al cual todos nos exponemos, como puede ser la exposición a contaminantes o nuevamente, por ejemplo, radiaciones o al estrés general de la población, etc. Esto realmente es algo que está en pañales, porque de por sí nuestra especialidad es muy joven y la medicina del trabajo y ambiental no tiene muchos años que se formalizó como un programa general dentro de la especialidad. ¿Aproximadamente cuántos doctores en el salud en el trabajo hay? En México, aproximadamente médicos que se dedican a la salud ocupacional, en las empresas son como 12,000 médicos, pero estos no todos son especialistas, sino son médicos con cierta formación, con diplomados. 12,000 con formación en maestrías o diplomados, ¿no? Y médicos especialistas. Especialistas hay más o menos 2,000 especialistas en son México. Muy pocos, entonces imagínate, porque hay muchas empresas. Son muy pocos. Imagínate, solamente hablando de empresas de manufactura, es decir, quitamos servicios, hoteles, tiendas, etcétera. Solamente empresas de manufactura en México hay más de 600,000 empresas. Entonces, imagínate, 12,000 médicos para 600,000 empresas o 2,000 especialistas para 6,000 empresas no alcanza. Y casi todos los especialistas pues trabajamos en institución. Muy pocos trabajan dentro de la empresa. Entonces, los médicos que están al frente en las empresas
son médicos con alguna otra formación, y desafortunadamente también hay empresas que pues tienen médicos que no tienen la formación, que ellos o la empresa, su única orientación, su objetivo es tener un médico que dé consulta dentro de la empresa. Y ya vimos que esto no es la medicina del trabajo. Claro. Ahora, realizando la pregunta de la cuestión ambiental, como te decían, no podemos quitar al trabajador que viene de una población. Y hay cuestiones en nuestro ambiente que nos puede afectar como población, como ya dije, la contaminación, la calidad del agua o ciertos factores externos biológicos dentro del ambiente. Y cada población es diferente. Te pongo como ejemplo, hay una población al norte del Estado de México, que es la zona de lechería, donde ahí hace muchos años existió una fábrica que se llamaba Cromatos de México, ya no existe, y ellos cuando se retiran de la zona dejan los residuos de cromo, los entierran en el terreno y desaparece la empresa. Se van de esa zona y no sé a dónde se fueron. Ajá. Entonces, como dejan ahí los residuos de cromo, el cromo se dispersó por la zona, se escapó ya sea en el agua, en el aire, en el ambiente, y entonces eso, hasta la fecha, sigue afectando a la población. Uh-huh. Hay casos, hay el caso que los médicos del trabajo lo conocemos muy bien, de una escuela que estaba enfrente en la contrabarda de la empresa. Entonces esos niños empezaron a presentar problemas de cáncer porque el cromo es un metal cancerígeno. Y ahí, pues no es nada del trabajo, pero es una cuestión de salud, es un problema de salud de la población. Hay un contaminante que está dentro de la población. Y lo mismo, repito, cuestiones en el agua. Sabemos que hay cuerpos de agua que están contaminados con otro tipo de metales y entonces la población empieza a presentar problemas, por ejemplo, de insuficiencia renal. En el Estado de México esto también ocurre, insuficiencia renal en niños. Entonces se ha logrado hacer una correlación o se tiene la sospecha de que es la presencia de metales en el agua. De metales pesados, claro. Así es. Oye, muy interesante. ¿Y alguna otra historia que tengas en el salud en el trabajo que tú hayas visto o que te haya afectado? Pues mira, siempre te vas a encontrar con historias de trabajadores sobre todo historias que han afectado a la población por desastres dentro de las empresas que derivan de un mal control, no solamente de la vigilancia de la salud, sino también de los controles de ingeniería y de seguridad. Entonces, con base a esto se ha aprendido mucho a lo largo de la historia y desafortunadamente ha tenido que ser necesario así, pero todos conocemos desastres industriales como la explosión de Chernobyl, pero hay otros que no son tan conocidos, otros que no son tan conocidos y han sido muy importantes. Y siempre hay la afectación de los trabajadores. Por ejemplo, te puedo platicar de un desastre que hubo en Bhopal, que es una ciudad de la India, donde una empresa de otro país que no es en la India, que no era hindú, por malos controles en su ingeniería hubo una explosión y entonces una sustancia sumamente tóxica se liberó en forma de gas a toda la ciudad. Entonces, si tú buscas en el internet Bhopal, vas a encontrar fotografías sumamente impactantes de cómo más o menos 30,000 personas dentro de la ciudad se afectaron, porque realmente el gas se esparció por toda la ciudad. Y hubo gente que murió instantáneamente o murió a los días o tuvo quemaduras importantes por el gas y perdieron la vista, etcétera, y hasta la fecha, eso fue hace creo que 50 años y hasta la fecha todavía hay afectaciones a la salud, no solamente la gente que estuvo presente dentro del desastre, sino que su progenie nacieron con deformidades o problemas derivados de esta exposición. Entonces, esas situaciones nos tienen que llevar a la reflexión que como gobiernos y como empresas tienen que ser más rígidos, sobre todo en países como el nuestro, que estamos subdesarrollados o en vías de desarrollo, como lo quieras decir, de donde nuestras normatividades permiten situaciones que en otros países no se deberían permitir. Son muy laxas, ¿no? Son muy laxas. Entonces ahí el problema para la India fue que todo mundo va a poner procesos demasiado peligrosos que en sus países no podrían poner. Ese es el caso también del asbesto.
El asbesto en muchos países ya está prohibido, pero está prohibido no solamente en los materiales, sino su producción, que es lo que es realmente peligroso, la producción o la extracción y la transformación del asbesto. Entonces, en nuestro país, en algunas empresas todavía se fabrican productos con asbesto y el problema no es para el consumidor, el problema es para el trabajador. Y nuevamente en la India, que no firma estos acuerdos o si los firman no los aplican, ahí tenemos minas de asbesto donde los trabajadores solamente se protegen con un paliacate o una mantita y entonces ya con la pandemia todos sabemos que eso no funciona y son trabajadores que van a culminar su vida con un proceso cancerígeno porque el asbesto sí o sí provoca cáncer. Oye, sí, muy interesante. Recuerdo que aquí en México el asbesto, incluso hay láminas de asbesto que duran más que las láminas de latón o de aluminio normales y pinturas, ¿no? También. Sí, el asbesto es un material que realmente es muy bueno, es resistente a la corrosión, al fuego, es maleable, o sea, puedes hacer muchas cosas con asbesto que realmente, pues por eso hubo un boom con el asbesto, porque era un excelente material para fabricar. Hasta, por ejemplo, los trajes de los bomberos eran hechos a base de asbesto, porque eso sí los protegía del fuego. Pero desafortunadamente, pues es sumamente tóxico, precisamente porque es muy resistente y las fibras son muy pequeñas, entran al tracto respiratorio y ya no hay manera de que el cuerpo lo pueda eliminar o lo pueda procesar. Se encapsula en el pulmón, en este caso se encapsula en el pulmón y eso va a provocar una inflamación progresiva que va a culminar en cáncer. Una neumonitis y una posterior desarrollo de cáncer, ¿no? Perfecto. Ajá. Oiga, doctora, y por ejemplo, ¿cuáles serían las obligaciones empresariales y laborales en materia de vigilancia de la salud? Y en México, ¿cuál es el principal obstáculo para realizar su especialidad? Bueno, como ya te mencioné un poco, todas las empresas o todos los esquemas de trabajo tienen que cumplir lo que dicta la Ley Federal del Trabajo o escaladamente empezamos por las normas, que es lo más básico, que te dicen cómo hacerlo. Y después viene la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Higiene, la Constitución y también tenemos convenios firmados con la OIT y con otras organizaciones que son internacionales. México tiene firmados muchos convenios, entre ellos el 161 que habla de la salud en el trabajo, donde te dice que debes de tener un proceso de vigilancia de la salud, etcétera. Regresando un poco a lo de las normas, las empresas tienen que cumplir con estas normas que te dicen hasta dónde puede un trabajador exponerse a ciertos agentes y factores, de qué manera lo vas a vigilar y cómo evitar un poco la exposición. Desafortunadamente, como te digo, hay unas normas que todavía se quedan muy cortas para lo que en teoría sabemos cuáles son los niveles máximos permisibles de estos agentes y factores y que realmente van a prevenir la presencia de alguna enfermedad. Entonces eso sería. ¿Y cuál es el reto en México para el desarrollo de la especialidad o para el ejercicio? Pues es precisamente esto, que todavía hay cosas que son obligatorias pero no tanto, o más bien son obligatorias pero no hay suficiente recurso humano para la vigilancia para que esto se cumpla realmente. Entonces hay algunas empresas que están muy comprometidas y cumplen muy bien, pero hay otras empresas que no, simplemente no. Y además en nuestro país pues hay mucho trabajo informal. Hay mucho trabajo informal y este trabajo informal pues definitivamente nunca se va a pegar a la normatividad o trabajadores que se autoemplean. Entonces este es un esfuerzo de la Secretaría de Trabajo que es de abrir más espacios donde la gente se pueda capacitar, donde se pueda formar y tú eres incluso un autoempleado, perdón, te apegues a las normas para evitar daños a tu salud. En este ejemplo de los obstáculos y del trabajo informal, tenemos, por ejemplo, los campesinos se exponen mucho a pesticidas que son sustancias sumamente tóxicas y desafortunadamente no tienen o no han tenido una capacitación adecuada para saber cómo manejar estos pesticidas, cómo no exponerse, qué tipo de protección deben utilizar, a qué hora lo deben de aplicar, cómo lo deben aplicar de tal manera que sea inocuo para ellos o que sea lo menos tóxico para ellos. No tienen quien les haga una vigilancia a la salud, pues porque ellos trabajan para sí mismos y lo peor de todo es de que el grupo familiar generalmente labora
en conjunto dentro de esta actividad. Entonces los más afectados son los niños, porque a veces pasa que, bueno, el papá se dedica a labrar, etcétera, y el niño es el que lo ponen a aplicar el pesticida, y pues obviamente por su constitución va a ser mucho más vulnerable biológicamente a cualquier sustancia. Sí, es cierto. Aquí en México es muy importante el agro y se manejan muchos químicos, sobre todo con las nuevas formas monótonas de solamente sembrar un monocultivo, ¿no? Un cultivo único y darle el tratamiento como si como si solamente sembráramos trigo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el maíz se lleva muy bien con la calabaza y el frijol y se hace una adecuada chinampa, ¿no? Desgraciadamente hemos adquirido del extranjero muchos malos manejos del agro. Y uno muy importante es esto que tú acabas de darnos. Deberían ellos tener un médico del trabajo, pero también las condiciones sociales universales, porque no solamente es México el único país que tiene problemas con el agro y químicos y los campesinos. O sea, prácticamente la industria agropecuaria es la base para todas las industrias, es la que nos alimenta. Y si no estamos atendiendo la industria agropecuaria, prácticamente en algún momento nos va a afectar a nosotros, porque si no tenemos agricultores y prácticamente nos estamos especializando en otras cosas, independientemente de la siembra y el uso de los productos agropecuarios, no estamos solucionando ningún problema y solamente estamos acumulando más cosas. Deberíamos de dar un poco más de vista al campo y a la ganadería, ¿no? Porque también ahí mismo también se utilizan muchos químicos, ¿verdad? Así es. Y todo esto nos lleva también parte de la respuesta que me preguntabas, que cuáles son los obstáculos. Nos hace falta mucha investigación en este campo. Se sabe de efectos de los químicos, de muchos agentes dentro del ambiente de trabajo, se saben los efectos, pero todavía hay mucho que ignoramos. Parte de esta problemática va ligada a la falta de investigación. Y ese es un reto para todos los médicos del trabajo o todos los profesionales de salud ocupacional, de atreverse a hacer investigación, que no solamente nos hace falta en México, sino a nivel mundial. Hay muy poca investigación sobre algunos rubros. Y la parte de los tóxicos o la parte química es algo muy álgido, porque tenemos una cantidad impresionante de tóxicos en el mundo, más o menos cada año se generan nuevas sustancias de las cuales no se saben sus efectos, y hay sustancias no solamente que están en el ambiente y se han transformado, sino hay sustancias que son totalmente sintéticas, que no existen en la naturaleza, y esos son persistentes en el ambiente y no se sabe cuáles son sus efectos. Y también todos los efectos de las nuevas tecnologías que se están generando, como las nanopartículas, los nanomateriales, de eso no sabemos cuáles van a ser los efectos el día de mañana. Muy bien. ¿Y cómo lo podemos contactar? ¿Cómo podemos hacer una cita o cómo podemos hablar con usted? Sí, me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre completo, Aide Rodríguez Jiménez. Ahí está, ahí se pueden poner en contacto a través de un mensaje directo, o mi correo electrónico, que es md.aiderj@gmail.com, pero ese igual se encuentra en el perfil de LinkedIn. Oh, perfecto, excelente. Muchas gracias. Realmente fue una plática un poco larga, pero wow, muchísima información, muchas cosas que desconocíamos y nos has dado muy buenos datos para poder enfrentar nuestra vida laboral y también para poder poner atención a lo que realmente es importante, como el campo y nuestra alimentación, porque es fundamental para tener una vida más feliz. Así es, Pablo. Por último, ¿algo que nos quieras decir? Solamente recordemos que somos individuos holísticos, que no podemos dejar de lado el equilibrio trabajo-familia. Es muy importante conservar, porque esto nos va a ofrecer una salud mental adecuada, y esto es muy importante para nuestro desarrollo completo, no solamente nuestro desarrollo laboral, sino también personal. Muchísimas gracias, doctora. Increíble. Y bueno, a todos nada más recordarles que hay que suscribirse y darle like si les gustó. Fue una excelente entrevista y activar la campanita. Nos vemos pronto y mucha suerte. Bye. Adiós. Muchas gracias. Bye.